Norita es una participante realmente conspicua, importantísima para nuestra asociación. Siempre nos pone los pies sobre la tierra, hablándonos de cifras con mucho cuidado para no mortificarnos, pero lo hace con mucha razón. Y está Marlene González, que tiene estudios en educación, que tiene una larguísima experiencia laboral vinculado a organizaciones asociadas a la problemática del adulto mayor. Ellas van a darnos un tema sobre un poco la economía y los saberes vinculados a la problemática de los emprendimientos del adulto mayor. Marlene tiene una bonita experiencia, especialmente en la Municipalidad de Lima, que nos va a referir primero en una corta exposición, porque se lo hemos pedido así. Y Norita ha hecho una tesis junto con otras distinguidas profesionales, ¿no? Así es. María Luisa también, miembro de la asociación, que está por acá, a quien queremos muchísimo y que no reside acá, pero que nos ayuda mucho también con su experiencia y sapiencia. Bueno, y entonces Norita, después de la presentación de Marlene, va a hacer unos comentarios que son los que nacen de su trabajo de tesis, ¿no es cierto? Les estoy pidiendo un tiempo muy apretado, pero tenemos que ajustarnos a eso, ¿ya? Yo voy a ser un poco duro con esa administración de tiempos. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellas, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias a Norita por acompañarme. ¿Cómo se sienten? Pues el día de hoy estamos en la Conferencia Internacional de Sabiduría, así es que vas a voltear y a la persona que está a tu derecha o a tu izquierda le vas a decir, te felicito por estar en la Conferencia de Sabiduría. A ver, vamos todos. Te felicito, te abrazo por estar en esta conferencia. Excelente decisión de venir el día de hoy. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. A la persona que está y que la has felicitado, le vas a contar. Tenemos un minuto para que los dos se cuenten qué emprendimiento han tenido en su vida o les gustaría tener. Vamos, adelante. ¿Qué emprendimiento han tenido en su vida? ¿Les gustaría tener o lo tienen? Eso, vamos. Bien, ¿terminaron los dos de contarse? Bueno, de acá salen y se toman un café para seguir conociéndose y contándose, ¿vale? Excelente. Bueno, como ya estamos en modo emprendedor y todos estamos hablando de nuestras ideas de negocio, les voy a contar la historia de oro, la historia de los emprendedores de oro. Y antes de ello, vamos a ver un video.
Parece difícil. Parece imposible. Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. En la albergue de la casa de todos. Tú puedes ser aquello que tú quieres ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides. No, lo que yo me refiero es que yo adicionalmente ya tengo con otro fondo, yo tengo cubierto mis costos. Pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste. No hay nada que pueda apartarte. Emprendedores de oro. Corazón. No hay nada que venza. Fue la experiencia que nació en la pandemia. Yo era jefa del Departamento de Atención de Personas Adultas Mayores de la Municipalidad de Lima y siempre escuchamos que los funcionarios públicos son corruptos, no hacen bien su trabajo y bueno, todo ello. El día de hoy quisiera que conozcan buenas prácticas donde sí las personas se comprometen a cambiar y a mejorar al Perú. Estábamos en la pandemia y yo no podía dormir porque en los datos del INEI decía en ese momento, en medio de la pandemia, que el 24% de las personas adultas mayores, de los jefes o jefes de familia de todo el Perú, el 24% eran personas adultas mayores. Entonces yo no podía dormir porque decía, ¿cómo estarán haciendo estas personas para mantener su casa? ¿Cómo estarán haciendo para llevar el alimento si no pueden salir, no pueden trabajar? Tienen nietos a su cargo, de repente los hijos han viajado, porque pasa eso mucho, ¿no? Que los hijos se van y dejan a los nietos de repente del primer matrimonio y ellos se van con el segundo matrimonio y los hijos del segundo matrimonio. Encima ellos ponen sus hogares, ponen su patrimonio y ahí viven a veces las familias grandes. En eso yo había sido coordinadora años anteriores en la Municipalidad de Miraflores del área de emprendimiento y tenía experiencia haciendo las escuelas de emprendimiento y había trabajado también con unas adultas mayores que habían ganado un concurso de innovación y eso me hizo meterme, introducirme, aprender más sobre el mundo de las personas adultas mayores. Ahorita yo estoy bordeando, soy casi una adulta mayor, en ese momento pues tenía 53 años, una cosa así o menos, entonces tenía que conocer el mundo de las personas adultas mayores. Y es así que un día que estaba en eso, que no podía dormir, se me ocurre la idea de crear la escuela, una escuela virtual, no tenía nombre todavía. Entonces llamo a muchos aliados del emprendimiento, del ecosistema que tenemos ya conocidos, tenemos inclusive un grupo que se llama Perú Emprende, y varios de ellos me dicen que estaban interesados, porque antes de la pandemia, ¿qué pasaba? Yo tocaba muchas puertas y muy poquitas se me abrían, pero en la pandemia la problemática de las personas adultas mayores se puso o no se puso en bandeja política, se puso. Entonces ahí sí las personas que ya identificaban esta problemática me aceptaban, querían y se aliaron con la Municipalidad de Lima para poder hacer este trabajo. Entonces, Guido Sánchez Yávar, que de repente lo conocen, ese año cumplía 60 años. Y con eso yo le dije, bueno, tú que estás entrando a esta edad y tienes tanta experiencia, danos este soporte que necesitamos. Por supuesto, me dijo. Entonces, con la experiencia que yo tenía, hice el sílabus de la escuela, qué necesitaba, lo adapté, por supuesto, a las necesidades de las personas adultas mayores,
porque yo ya conocía totalmente este lindo y hermoso mundo en el que estamos, y comencé a hacer. Guido me dijo, mira, yo voy a dar idea de negocio y voy a dar finanzas. Entonces ya, perfecto. Fui a hablar con el gerente y el gerente me dijo, es el momento, va, adelante. Entonces yo salí feliz, hicimos la primera convocatoria y adivinen cuántos se inscribieron de manera virtual. A ver, adivinen. 100, ¿quién da más? ¿Quién da más? 200, ¿quién da más? 1.500 personas se inscribieron. Y yo tenía, ve la señora acertada, muy bien. Y yo tenía un Zoom para 100 personas. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué podía hacer, Dios mío? Bueno, otra vez buscando aliados, encontré a Movistar que me dijo, yo te doy el Zoom para Emprendedores de Oro. Comenzamos a trabajar con Movistar y vimos cómo los adultos mayores participaban. Era una cosa increíble porque ya con el CIAM, anteriormente a la escuela, habíamos capacitado en entrar al Zoom, apagar el micro, poner y todo eso, y también habíamos hecho una alianza con las familias para que también los hijos, los nietos les puedan indicar cómo eran estas nuevas tecnologías. Pero ¿podíamos abrir el micrófono ante tantas personas en el Zoom? No podíamos porque en ese momento Guido comenzó a trabajar mediante el chat y les hacía una pregunta y tú veías 200, 300 respuestas. Ya, finanzas, punto de equilibrio, vamos a trabajar con los costos variables, los costos fijos. A ver, sumamos, restamos, los adultos mayores, al toque, 3.500, el punto de equilibrio es 5.000, exacto, bien, porque eso lo manejaban excelentemente. Pero necesitábamos hablar o no en la pandemia. Necesitábamos hablar. Entonces conversé con Guido y le digo, Guido, la clase magistral es una, pero necesitan un acompañamiento personalizado. Ya me dice, mira, yo he capacitado en mi metodología a muchas personas. Voy a preguntarles si quieren ser mentores. O sea, mentor es el que te acompaña como que más pequeño, como de la mano, ¿no? Que te dice y te indica lo que él tiene como bagaje. Y así se inscribieron mentores, no les miento, de Estados Unidos, de México, de Cusco y por supuesto de Lima, que nos dijeron, lo único que nos dijeron es, miren, lo que nosotros queremos es que sea en el horario que nosotros podemos. ¿Y cuáles eran los horarios? Sábado, domingo a las 7 de la noche. Entonces yo comencé a ingresar también a las asesorías y me di cuenta cómo hablaban los adultos mayores, cómo lloraban en algunos casos, porque todos teníamos miedo en ese momento, ¿no? Y habían casos y casos de hijos que estaban enfermos y situaciones que tenían en familia. Entonces teníamos en la municipalidad un acompañamiento telefónico donde hacíamos 180, 200 llamadas al día y los incluimos también a ellos para que puedan tener un acompañamiento emocional los que necesitaban. Eso fue la primera parte. De ahí, la ley 3490 nos habla del componente intergeneracional. No lo estábamos teniendo, salvo en las familias, porque ellos, de pasar a ser el que solamente veía televisión o el que ayudaba un poco, pues era el protagonista. Yo veía cómo todos los nietos, los hijos corrían cuando ellos hacían su elevator pitch. ¿Alguien sabe qué es un elevator pitch? Ya. Ahorita vamos a mirar en nuestro cerebro un ascensor. El ascensor sube en 2 minutos. Entonces, el elevator pitch es esa venta de tu producto que tú haces en 2 minutos mientras sube el ascensor y te encuentras con un empresario, le hablas de tu negocio y logras que ese empresario te dé su tarjeta. Eso es el elevator pitch. Entonces, ellos comenzaron a practicar y toda la familia pues los aplaudía y todo. Tuvieron entrevistas de televisión, de radio, porque en realidad brillaron como el oro. Y bueno, les estaba contando esta parte intergeneracional. La católica, y acá está Carmencita Rodríguez, que fue una de las profesoras de la escuela. Un aplauso para Carmencita Rodríguez, por favor. Carmencita me dice, mira, un triple aplauso, excelente. Carmencita me dice, mira, en la católica hay unos cursos de publicidad, de marketing,
que los adultos mayores deben de llevar. Nosotros teníamos, claro, marketing en la escuela, pero eso ya de crear el logo, de hacer el dibujo, ya eso era más tecnológico. Entonces, ¿qué hicimos? Ella me contactó con la responsable y a la hora de conversar, le explico cómo era y me dice, ya, en el curso de publicidad, de marketing, de diseño de producto, ellos tienen que tener un cliente ficticio. Pues ahora que sean reales y que sean los emprendedores de oro. Y así hicimos. Ellos entraban por Zoom a la clase de los jóvenes de la Católica, exponían su producto y ellos, los alumnos, sentían con quién iban. O sea, en realidad no se entendieron tanto la idea que el profesor no le dijo, ya, 5 van con el señor tal, 5, no. Ellos entendieron tanto la propuesta que quisieron que el alumno conecte con la idea de cada adulto mayor y ellos eligieron con quién trabajar. Se hicieron grupos de WhatsApp, tenían sus Zoom privados, ellos, los 4 alumnos con la persona, y co-crearon. O sea, no hicieron ninguna marca que el adulto mayor no autorice. ¿Sí o no, José Emilio? ¿Sí o no? De repente tú nos quieres ayudar con esa parte. Ayúdame, por favor. Porque ellos son los protagonistas. Discúlpeme que no me levante, porque estoy un poquito... Soy un adulto mayor de 88 años. Trabajé muy al lado de las buenas ideas que se creó en Emprendedores de Oro a través de la Municipalidad de Lima y esta universidad. Mis productos se llamaba Huertos en Casa, que fue un producto que se libró exactamente en ese momento que estaba en pleno auge la epidemias y el problema de casa era un problema que estábamos presos todos en casa y las familias estábamos un poco fastidiadas. Este proyecto nos dio unión, apoyo y posibilidades de desarrollar nuestro futuro negocio. Comenzamos enseñando cómo sembrar una planta, que era vida. Eso nos dio mucha alegría porque cuando vinimos acá a la Universidad Católica, los alumnos estuvieron tan entusiasmados que nos hicimos, como se dice en jerga, patas. Entonces ya nos hacíamos, y más de uno me ofrecía que fuéramos a su terreno para que ayudemos a cultivarlo, y así fue, ¿no? A uno de provincia, y hemos tenido esa amabilidad. Por ahora seguimos en tanto, muy contentos de ese proyecto, y yo creo que se necesita una escuela de emprendedores de oro que continúe esa idea brillante. Gracias por la oportunidad que me dieron. Ahí nomás, veo algunos emprendedores de oro, bueno, salvo José Emilio, no sé si se podrían poner de pie porque ellos son los protagonistas en realidad. Ahí está Ernesto, está Carlos, está Cintia, que bueno, estudiaron en la escuela. Ahí está nuestro querido Edwin, que también tiene a Focadi, y cada uno, Ernesto hace unos balcones increíbles que espero que los sigan y que algún día vean. Carlos, pero ¿para qué lo cuento yo? Ellos son los protagonistas, por favor. Bueno, en realidad el tema de los emprendimientos es muy importante en nuestra vida. Yo lo estoy viviendo ahora. He escrito un poco porque es una parte de la historia de mi vida que estoy escribiendo. Ahora que estoy en la tercera edad, aunque no me considero en la tercera edad, estoy en la tercera juventud recién. Un poco retomando también el tema de los miedos, quiero relacionar esto porque yo he tenido varios miedos en mi vida y los he vencido con emprendimientos. El primero fue cuando, después del cierre del Congreso en el 92, la dictadura cerró el Instituto Nacional de Planificación, donde yo estaba haciendo carrera, y me quedé como excedente a la calle. Y ahora dije, mi primer miedo fue, ¿y ahora qué hago? Empecé a hacer cosas que antes no hacía. Me dediqué a hacer trámites en municipalidades, registros públicos, ministerios, etc. Entonces, se me cerraron todas las puertas, pero logré salir. El segundo miedo que tuve en la pandemia. Se me cerraron todas las puertas, pero se me abrió una puerta mucho más grande, la puerta de casa de todos.
Y ahí es donde la señora Marlene me ayudó, en la Municipalidad de Lima. Gracias a ella estoy ahora. Entonces, yo era antes de escritorio y ahora estoy haciendo trámites así ya presenciales. Primero empecé con virtualidad, que también aprendí mucho por la pandemia, la virtualidad. Entonces, llegué al extremo de estar en situación de calle. ¿Ustedes saben lo que es eso? Muy duro para mí. Pero ahí vino la gran ayuda, que estoy muy agradecido. Pero mi siguiente miedo fue que me tocó compartir la habitación con una persona que todo el día paraba en la cama. Y yo decía, si yo voy a contagiarme de esta persona, me voy a enfermar. ¿Qué hice? Se me ocurrió mi nuevo emprendimiento. He creado un taller de teatro, que nunca lo he hecho. Y lo hice y ya tengo 5 presentaciones hechas, tengo otras 5 más que en alguna de ellas voy a incursionar en el cine, en la cinematografía, inclusive voy a hacer un documental sobre historias de la pandemia. Y entonces, el voluntariado, ya sé que estaba yendo ahí al albergue, me brindó la oportunidad de dictar clases a niños, clases de teatro, que tampoco he hecho nunca. Pero buscando información en internet, lo hice mi programa y lo hice. Y ahora estoy nuevamente en Emprendedores de Oro, participé en el desafío CUNAO en 2022, en el 2024 también, y bueno, en resumen, mi vida ha dado varios vuelcos, pero los he sabido superar. Mi familia colapsó, se deshizo, pero bueno, ahora estoy tranquilo, estoy feliz. Actualmente estoy en el Hogar Canevaro, en el RIMAC. Estoy muy bien, estoy feliz, pero no del todo. Espero algún día recuperar a mis hijos. He aprendido 2 cosas. En todo momento de nuestra vida necesitamos de la ayuda de alguien. No somos autosuficientes. Y también he aprendido de que debemos aprender también a ayudar a alguien. Esas son las 2 enseñanzas grandes que tengo. Y para terminar, debo decirles de que estamos en el decenio del envejecimiento saludable según la UNESCO, de 2021 al 2030. Muchas gracias, señor Marcelo. Buenas noches con todos. Soy Ernesto Guzmán, tengo 84 años. Bueno, la pandemia fue dura, pero conocí a la señora Marlene y me impulsó a hacer mi emprendimiento. Estoy haciendo los balcones coloniales, que son que están desde 1735, en réplicas desde 30 centímetros hasta 1,20 m. Es el impulso que me dio Marlene. Fuimos con ella. Yo tenía ya un concepto de lo que era el balcón, porque muy joven vivía frente a lo que es ahora el Banco de Reserva, Miro Quesada. Y como católico me iba todas las mañanas, todos los domingos a oír misa. Y salía y me daba la oportunidad de ver todos los domingos el balcón de Torre Tagle. Y como me conocían ya que iba continuamente, tuve la oportunidad de ingresar al Palacio de Torre Tagle 3 veces, donde se premiaban a los cancilleres, juramentaban los nuevos cancilleres y las personas que venían del extranjero. Y tuve que conversar con ellos y preguntaba sobre los balcones. Y los balcones hay en todo el mundo, pero no como los nuestros. Hay encajonados, los balcones son encajonados con el adorno que tiene cada balcón. Entonces, soy exitoso y sigo trabajando y gracias por invitarme, Marlene. Bueno, ahora yo les digo, ¿qué siguió de eso? ¿Qué necesitábamos? A ver, ¿qué necesita un emprendimiento aparte de la pasión, de todo? ¿Qué necesita? Voluntad, exacto, y el capital, financiar. Entonces, les cuento que yo busqué una reunión con los señores del BID en Estados Unidos y me dieron la reunión. Yo decía, uy, no hablo inglés. Ellos hablaban castellano. Feliz.
Tuve la reunión, les encantó la idea y me dijeron, reúnete con la señora Elizabeth Minaya, que está en Perú. Cuando me reuní con ella me dijeron que sí habían fondos, pero no eran para el Estado, sino eran para instituciones privadas. Entonces seguí buscando y encontré a la OIT. La OIT me dijo, mira, tengo un programa de emprendedores verdes. Si ellos lo quieren seguir y vemos que esto surge, vamos con el capital, pero no te lo ofrecemos, todo depende de ellos. Entonces se apuntaron 50 personas, hicieron este curso, que no quiere decir que se conviertan en emprendimientos ambientales, sino que en sus procesos, por ejemplo, José Emilio sí era ambiental, pero de repente Ernesto, que hacía las maderas, tenía que ver de comprar de proveedores que no hayan pues ido a la selva a depredar los árboles, tenían que tener buenas prácticas. Entonces ellos emprendieron que cualquier emprendimiento se puede convertir en verde, se puede convertir en social también. Y así les dieron 1.500 soles de capital semilla para que ellos compren su materia prima. Ahí están los que accedieron a eso, José Emilio, Ernesto, bueno, muchísimos más. Así que un aplauso, por favor, porque en realidad ellos tenían que, muy bien ganado, tuvieron que hacer su elevator, ¿cómo se llama? Elevator pitch. Tuvieron que hacer su elevator pitch ante el jurado de la OIT y ellos determinaron quiénes accedían a ese capital y quiénes podían invertir ese dinero. Y así lo hicieron, lo invirtieron muy bien, compraron su materia prima y cuando se abrió la presencialidad, comenzaron a participar en ferias e inclusive Ernesto está en Rurakmaki. Para entrar a Rurakmaki tienes que ser una persona con un producto muy, pero muy, de un estándar de calidad increíble. Él está en Rurakmaki y bueno, les podría dar la historia de muchos. Sí. Nora, junto con 2 amigas, hizo una investigación, hicieron su tesis sobre emprendedores de oro, así es que yo también he leído, pero quiero escucharla. Adelante, Norita. Gracias Marlene, muchas gracias por la invitación. Acá estoy en mi cuna de estudio, tanto de la carrera de Economía como de la maestría en Gerencia Social, coorganizadora de este lindo evento. Gracias Heidi, realmente una gran amiga y la que me metió en el tema del adulto mayor, cuando todavía no éramos adultas mayores. Pero muy lindo, muy lindas experiencias como las que ha contado ahora a Marlene, serían horas de horas que nos faltarían a nosotros para poder escucharlos a todos, pero de acá se trata de un poco determinar qué factores hicieron que o impactaran en la implementación de esta Escuela Emprendedores de Oro, como se llamó, y en una época tan difícil que vivimos todos como fue la pandemia por la COVID-19. Muy rápidamente voy a pasar porque el tiempo es ingrato, creo que me quedan 5 minutos, o un poquito más puede ser, hasta 6. Bueno, sí, ya en las ponencias anteriores han recibido mucha información sobre la situación o los diversos problemas que enfrenta la población adulto mayor. Tenemos también conocimiento del acelerado crecimiento que está teniendo la población adulta mayor, de 1950 que era el 5.7%, en el 2021 fue de 13% y en el 2050 se proyecta un estimado de 16%. Después también tenemos una situación de vulnerabilidad permanente, tanto en aspectos de salud por diversas enfermedades crónicas que padecen, en el aspecto laboral también porque son relegados del mercado laboral, incluso, y lo han tocado también las ponencias anteriores, el tema del sistema de pensiones. Es muy poco el porcentaje de personas que realmente reciben una pensión, casi hay una importante porcentaje de la población adulta mayor y más a nivel nacional que no reciben una pensión y después están excluidos totalmente por el tema de la brecha digital. Cada vez la tecnología avanza rápidamente y esta brecha que ya existía en este momento de la investigación
se va ampliando, ¿no? Ahora tenemos la inteligencia artificial y todas estas herramientas que nos está trayendo últimamente para, en todo sentido de la vida, ¿no? Para el quehacer diario. Y finalmente el tema de la soledad, ¿no? Que ya lo ha tocado la doctora Laura Bottini, también una gran amiga, ¿no? que realmente estaba incrementándose, es de preocuparse. A toda esa situación que ya existía, a toda esta problemática, viene la pandemia, sumando o exacerbando toda esta situación y obligados por el confinamiento dado por el gobierno. Bueno, se entendía que había que proteger a los adultos mayores, eran vulnerables, entonces comienza a haber problemas de salud mental, pérdida de vínculos, incluso son expulsados del mercado laboral mucho más, se quedan sin recibir ingresos, los pocos ingresos que algunos generaban. Esto generó mayor discriminación. Es así que todos estos vínculos, ingresos, salud mental fueron disminuyendo y la discriminación aumentó mucho más. ¿Qué nos llevó a hacer esta investigación? Nosotros estamos convencidas, somos las tres, justo con María Luisa Federici y Yolanda Falcón, quienes hicimos la tesis, de que el Estado tiene que desarrollar acciones y conjuntamente con la sociedad en favor de las personas adultas mayores, ¿no? Y entre estos aspectos, la formación continua es importante, ¿no? El desarrollar actitudes, el desarrollar capacidades en las personas. Y la escuela ha sido un ejemplo realmente que vamos a ver más adelante detalles, ¿no? Después también vemos que el emprendimiento es una muy buena alternativa de autoempleo para las personas de toda edad, pero muy especialmente para las personas adultas mayores, que es el tema de esta tarde. Después también la Escuela de Emprendedores nos impresionó tremendamente porque vimos que con pocos recursos o con limitados recursos pudieron sacar adelante un proyecto en un momento tan difícil desde el punto de vista de la brecha digital, porque había que hacerlo todo de manera virtual, había un desconocimiento de si las personas iban a poder o no responder y si iban a poder hacer estas clases, y realmente, que más adelante vamos a ver, todo salió muy bien. Hubo una convocatoria y superó las expectativas, ¿no? Ya lo explicó Marlene. Después también tenemos una política pública que está promoviendo el envejecimiento activo. Entonces, eso también, decíamos, es una buena justificación, es un momento ideal, ¿no? Y finalmente, consideramos que da un aporte importante para la gerencia social, para lo que es gestionar la calidad, mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, ¿no? Es así que nos planteamos los siguientes objetivos de la investigación, ¿no? Conocer qué factores habían contribuido o limitado esta implementación de la escuela y buscar, pues, proponer medidas para fortalecerla y asimismo lograr su réplica, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros estábamos proyectando. Como objetivos específicos nos propusimos los siguientes, ¿no? Identificar si realmente los objetivos que se había planteado en la escuela respondieron a estas necesidades, expectativas que tenían las personas adultas mayores en ese momento como sujetos de derecho. Luego también queríamos saber si los recursos con los que contaron fueron suficientes para alcanzar esos objetivos. Y finalmente, ver desde la mirada de los sujetos de derecho de estos adultos mayores que participaron, si ellos cómo habían percibido esas actividades desarrolladas por la escuela, ¿no? Como marco teórico, vamos a repasar rápidamente. Bueno, estas son cifras, las voy a pasar, ya los han estado viendo en los días anteriores con el doctor Walter Mendoza, ¿no? Y cómo está cambiando la pirámide a nivel nacional, tanto nacional como también de Lima, está teniendo una forma cilíndrica.
las mujeres viven un poquito más que los hombres, la esperanza de vida está aumentando, también tenemos que los niveles de pobreza monetaria se han incrementado, más en la etapa de pandemia. Hemos encontrado que hay muchos jefes de hogar que viven solos y justamente o viven solos o tienen una familia a la que sostener, y la pandemia incrementó todas estas situaciones de pobreza. Tenemos ahora más pobres extremos. El porcentaje se ha incrementado de 2019 al 2020 y igualmente también la tasa de desempleo se incrementó en ese periodo de tiempo, ¿no? Esta tesis está referida a ese periodo que de pandemia se desarrolló en 2020 y 2021. Después también lo que habíamos comentado, el tema de las redes sociales, ¿no? Encontramos que mayormente, y hay estadísticas, por ejemplo, del CPI, de que la mayoría de personas no está preparada para hacer uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Sin embargo, sí usan el WhatsApp dentro de lo que son las redes sociales, ¿no? Bueno, como marco normativo también teníamos de base, y muy importante, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que fue ratificada justamente en el periodo que estuvimos haciendo la tesis. Igualmente, nosotros vimos que guardaba relación este trabajo de la escuela con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el Objetivo 4 y el 8. Dentro de lo que es la normativa nacional, teníamos el respaldo de la Ley de Adulto Mayor, la ratificación, como les había mencionado, de la Convención, y después también el tema de la declaración de urgencia, la 026, que fue la que declaró la emergencia, y que tenían las personas adultas mayores que ser protegidas, aisladas, confinadas, y había que buscar una salida. Finalmente, la ley misma de las municipalidades, que nos servía de base como una función que tienen las municipalidades a través de los CIAN de desarrollar actividades para las personas adultas mayores y propiciar un envejecimiento activo, emprendimientos, y no solamente actividades sociales o de labores como cocina, tejido, sino ir más allá, ¿no? Que estas actividades sean actividades para desarrollar emprendimientos que generen ingresos, ¿no? Los enfoques que hemos usado son los enfoques de derechos humanos, teniendo a la persona adulta mayor como centro de la atención y el Estado como defensor de ella. Tenemos el enfoque basado en derechos humanos para esto. Las capacidades también, ¿no? Que se busca mejorar la calidad de vida de las personas. Después el valor público, donde se busca que las personas reciban servicios de parte del Estado que sean de calidad, ¿no? Aquí brevemente es todo un esquema de cómo se enlazan estos enfoques dentro de este proceso para generar el valor público. Entran el valor, las capacidades, y gracias a la cadena de valor público tenemos que la escuela desarrolló todas estas etapas, ¿no? De tecnologías, tener asesores administrativos, materiales, insumos para actividades de capacitación. Se logró tener sujetos capacitados, estimados, conectados, y finalmente que el fin último era sujetos de derecho empoderados y con una mejor calidad de vida. Bueno, los conceptos que se usaron fueron el de la pirámide de Maslow, donde una vez que las personas satisfacen sus necesidades básicas que están en la base de la pirámide, van ascendiendo hasta llegar y buscar la autorrealización, ¿no? Asimismo, los conceptos de expectativas, de perfección. Otros conceptos claves para este trabajo fue el de la gerontología,
que recordarán algunos de los entrevistados que están presentes, que nosotros justamente les mencionábamos, ¿no? Tenían ellos algunas dudas de que no habían recibido las clases como debía ser, con las pausadas, con el ritmo que ellos necesitan, entendiendo que ellos no saben de tecnología. Algunos docentes eran más jóvenes y tal vez hacían las clases muy rápidas, ¿no? Pero todo eso se fue superando y esa disciplina que ve cómo se debe enseñar a las personas mayores es la gerontología, justamente, ¿no? Después también los conceptos de empoderamiento, porque era necesario empoderar a las personas, hacerles sentir de que ellas eran capaces de poder sacar adelante sus trabajos, como mencionó Marlene, trabajaron con aplicativos como el Canvas, el Elevator Pitch y otros más instrumentos. Incluso lo de la escuela lo que tuvo de bueno que fueron flexibles, ¿no? Porque si bien es cierto, les exigían que mandaran sus trabajos con archivos de PDF, de PowerPoint, de Excel, también podían prepararlos en papelógrafos y les permitían presentar, tomándole foto, presentarlo. Entonces les daban todas las facilidades, ¿no? No había un imposible para ellos y cumplían con sus tareas. Bueno, ya lo dijo Marlene, eso ya son nuestra base fueron los 167 certificados, porque si bien es cierto, participaron en la escuela muchísimos más. Nosotros hemos entrado a este estudio solamente en los que se certificaron, que fueron 167, ¿no? El diseño de la investigación consideró una investigación de tipo cuantitativa. La forma fue un estudio de caso. Nuestro universo fueron los 167. Habían personas de un poco menos de 60 años, pero porque gente que se inscribió de 55 años antes de los 60, porque sabemos bien que la definición son 60 años en adelante para adulto mayor, pero había mucha gente entusiasta y era un momento muy difícil, ¿no? Bueno, las entrevistas semiestructuradas, guías de observación, justamente participamos en esos eventos como observadoras, ¿no? De la participación de los señores, tanto señoras y señores que asistían a estas clases, pero vimos con mucha alegría cómo participaban, cómo levantaban la mano, cómo se manejaban muy bien en el Zoom. Era increíble. Estábamos hablando de comienzos de la pandemia, ¿no? Después hemos entrevistado a los asesores de oro, a los directivos del programa, entre ellas a Marlene, y bueno, estas son algunas de las actividades que se desarrollaron. Los hallazgos. Bueno, finalmente, un primer hallazgo fue que se adecuaron los objetivos de la EO a las necesidades y expectativas. Después también, a pesar de que los recursos eran escasos, casi inexistentes, ellos se ingeniaron con alianzas estratégicas para poder contar con profesores, docentes, de manera gratuita, incluso desde el extranjero, como lo mencionó, y los sujetos de derecho percibieron todas estas actividades desarrolladas como que habían satisfecho sus expectativas, ¿no? Bueno, como conclusiones, nosotros, o recomendaciones mejor, porque ya las hemos mencionado, pensamos que hay que elaborar un diagnóstico de la persona adulta mayor emprendedora, ¿no? Es de una manera ya más específica, y incluir todas las necesidades y expectativas, porque en las entrevistas salieron muchas necesidades más que, claro, era una primera experiencia. Nuestra tesis se refirió a la primera escuela y ellos querían ciertas especialidades que se desarrollaran o ciertos cursos que no se estaban dando, pero podían de repente desarrollarse en una segunda etapa o de manera complementaria, ¿no? Después pensamos o recomendamos que los emprendimientos deberían ser una política de gobierno local. Luego, en cuanto a los recursos, gracias al apoyo de muchas empresas
también de la Universidad Católica, lo mencionaban. Ahora últimamente creo que están también con otras entidades educativas trabajando. Vienen sacando adelante este proyecto. La metodología es participativa, hay un seguimiento continuo, ¿no? Eso es lo bonito, porque en un momento difícil, como nos contaban los asesores de oro, ellos hicieron una red por WhatsApp, donde se comunicaban constantemente con los alumnos y cada día les contaban una pena, porque de repente un día había fallecido alguien, un amigo, un vecino, y eran momentos difíciles y así tenían que continuar haciendo sus trabajos, seguir adelante, los motivaban. Y esta red de apoyo fue muy importante realmente, ¿no? Y en esto hay que destacar algo. Nosotros concluimos que para poder llevar adelante este proyecto había que hacer uso de la gerontología, que es cómo saber enseñar a las personas mayores a su ritmo, considerando su nivel, sus expectativas, pero también tener empatía, ¿no? Tener empatía, saber llegar, conversar, contar, darle confianza, empoderar a la persona, ¿no? Decirle que sí puede ir, y en eso los moderadores que habían, los asesores de oro que les llamaban, sí, tenían toda esa expertise y lograron hacer eso, empoderar a las personas. Esa era la misión principal realmente en esta primera escuela, ¿no? Bueno, alianzas estratégicas, como mencionamos, con universidades, ONGs, empresas privadas. Después, finalmente, como ya en lo que es la percepción, sí, fueron muy positivas, digamos casi el 100% de los entrevistados estaban satisfechos con la escuela y querían más, cumplían con los horarios, querían desarrollar más cosas, aprender más. Me mencionó una de las entrevistadas, nos mencionó de que ella nunca había ido a una universidad y sentía como que estaba en una universidad. Para ella era realmente una experiencia maravillosa, ¿no? Ahí vemos uno de los señores que hacía las tarjetas muy lindas. Eso también promovía mucho la escuela, las ferias, ¿no? Las ferias permanentes. Estos fueron los desafíos, superaron todos esos desafíos de la brecha digital y finalmente, después de todo este trabajo de investigación, se concluyó lo siguiente, que los factores que habían impactado en la implementación de la escuela eran, y ahí está el maestro con su retablo, sale allí justo en la foto, considerar necesidades y expectativas de los sujetos. Es factor primordial. Lo primero es considerar las necesidades y expectativas reales de los sujetos de derecho, ¿no? Lo otro es los recursos comunicacionales efectivos. Hubo una muy buena difusión, un muy buen material de marketing y se logró tener esa convocatoria, ya lo mencionó Marlene, 1.500. Recursos metodológicos adaptados a las personas adultas mayores. Allí no hay tiempo ahorita para explicar, pero la hija del señor Marlene, del señor José Emilio, disculpa Marlene, ¿cómo se llama? José Emilio. No, su hija. Cintia Remy. Cintia desarrolló un método para que su papá, con su problema de discapacidad visual o problemas visuales, pueda tomar las clases por Zoom, ¿no? Después, las alianzas estratégicas. Es muy importante contar con aliados estratégicos que realmente se comprometan y que tengan esa empatía igualmente, ¿no? Y finalmente, capacitadores formados para educar a adultos mayores emprendedores. Esas fueron las 5 conclusiones. Y bueno, eso es una propuesta de mejora que simplemente nosotros teníamos la desazón de que esto continuara, pero de repente no, porque nos dijeron que no había presupuesto. ¿Y por qué no había presupuesto? Porque no estaba el programa dentro de la estructura del CIAN, de la municipalidad. Entonces, nuestra propuesta fue de que se insertara dentro de la estructura orgánica del CIAN para poder asegurar así la sostenibilidad, ¿no? Y que estos programas
similares, claro, teniendo en cuenta el contexto, porque cada contexto es distinto en el país, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, se pueda replicar, ¿no? Y sean sostenibles. Bueno, acá los participantes expresan, dice, durante la pandemia estuve pasando por una situación económica crítica, ya lo manifestaron por allí, por lo que necesitaba complementar mis ingresos con la venta de mis productos manuales, pero se ve que mi punto débil eran las ventas, el marketing. Entonces la EO me enseñó. Esta persona se sintió frustrada, triste, no tenía, dice, si arriesgas o sales, y esa fue una buena oportunidad. La preparación de las humitas me enseñaron de mis abuelos también los temas ancestrales, ¿no? La sabiduría, ¿no? No nos ha cambiado la visión de ver las cosas, de trabajar para crear algo más grande. Es el señor que tenía la panadería, la pastelería y otros mensajes más muy lindos. Nos faltarían horas para sí, pero ahí los dejo. Muchas gracias. Norita, gracias por el esfuerzo de síntesis. Sabemos que es complicado y este tema ha sido largo y complicado, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que hay que darle aprovechamiento a todo este material tan importante y a la experiencia.